¿Habrá acuerdo de paz pronto entre Azerbaiyán y Armenia? Tras 3 décadas de conflicto que han dejado 40.000 muertos y más de 1 millón de desplazados, ambos países quieren ahora normalizar sus relaciones. Los expertos temen que si no se logra un acuerdo de paz para el año que viene, el conflicto vuelva a escalar. Pero muchos asuntos siguen aún dividiendo a los dos países del Cáucaso Sur, como el corredor de Zangezur, una ruta estratégica que podría unir comercialmente a China con la Unión Europea. ¿En qué consiste este corredor y qué papel juegan en todo esto los vecinos Rusia, Turquía e Irán? Los ponemos a todos en el mapa en un nuevo capítulo de DW Geopolítica. Para entender este conflicto tenemos que hablar primero de cómo surgieron estas polémicas fronteras. Estos dos países llevan enemistados desde hace décadas. Aquí está Azerbaiyán y aquí Armenia. Comparten un largo historial de conflictos étnicos. Seguro has oído hablar de las guerras de Nagorno-Karabaj, pero ahora parece que están dispuestos a poner fin a su enemistad. Dicen que quieren firmar un tratado de paz, pero todavía hay muchos obstáculos que superar. Solo mira esto, el exclave de Najicheván. Esa república autónoma pertenece a Azerbaiyán, pero no tiene conexión territorial con el país al que pertenece y en el medio se encuentra Armenia. ¿Por qué es esto un problema? Porque los dos estados discuten sobre cómo Azerbaiyán podría tener conexión a su exclave. There must be easy access from mainland Azerbaijan to Nakhchivan. There should be no checks, no interference, and this is our legitimate right. Հայաստանը եւ Ադրբեջանը իրենց սուվերենության, իրավազորության հիման վրա առանց վերոհիշալ միջանցքային խոսակցությունների միմյանց համար պետք է բացեն իրենց ճանապարհները։ Այդ ճանապարհների անցագրային կետերում պետք է գործեն սահմանային եւ այլ վերաբերելի հսկողական ծառայություններ։ Además de los dos países protagonistas, Armenia y Azerbaiyán, es una lucha por el control de este corredor en el que hay muchos actores internacionales implicados. Hablamos de Rusia, Turquía, Irán, Israel o Estados Unidos. Para saber más, vayamos a las montañas de Zangezur en el sur de Armenia. Aquí en esta zona estrecha y plana entre las montañas es por donde iría el corredor. Azerbaiyán afirma que podría convertirse en parte de una ruta comercial clave que conecte a China con Europa. Esto podría tener enormes repercusiones en el equilibrio de poder en el Cáucaso Meridional, una región situada entre Ucrania y Oriente Medio. Turquía, Rusia e Irán mantienen un tira y afloja diplomático por el corredor. La Unión Europea y Estados Unidos también se están involucrando. Averigüemos si esta cuestión podría obstaculizar el camino hacia la paz. En el extremo sur de Armenia, justo entre Azerbaiyán y su exclave Najicheván, se encuentra la ciudad de Megri. Su estación de tren abandonada está ahora en el centro de la lucha geopolítica. En el pasado, unos 70 trenes circulaban por aquí cada día. También era la vía para ir de Bakú, capital de Azerbaiyán, a Ereván, capital de Armenia. Incluso circulaba un tren diplomático entre Moscú y Teherán. Pero la estación lleva cerrada más de 3 décadas. ¿Por qué? A finales de la década de los 80 estallaron las tensiones entre armenios y azerbaiyanos. Entraron en guerra y cortaron relaciones. Las vías del tren fueron desmanteladas y vendidas como chatarra. Y la estación de Megri quedó en ruinas. Ahora, tanto Armenia como Azerbaiyán quieren que vuelva a funcionar. Existe la posibilidad de que esto ocurra. Ambos están dispuestos a normalizar relaciones, pero el camino hacia un tratado de paz puede ser bien resbaladizo. It's definitely a sign of development, of dialogue, but it's still premature to say that we will reach a peace treaty soon. Farid Shafiyev es presidente del Grupo de Reflexión sobre Política Exterior del gobierno azerbaiyano en Bakú. People in Armenia, frankly speaking, are tired of non-stop wars and non-stop of losing wars. There is a fear that any new war will bring only new losses. Y Benjamin Pogosyan es un experto en política exterior afincado en Ereván. I believe that if there is a no peace deal, then in 2024 definitely there's a rising chances of escalation. Las visiones contrapuestas sobre el corredor con Najicheván son uno de los principales puntos de fricción. Pero para entender este conflicto, tenemos que hablar de cómo surgieron estas fronteras. A comienzos de 1920, Armenia y Azerbaiyán fueron conquistadas por el Ejército Rojo y pasaron a formar parte de la Unión Soviética.
Por tanto, sus fronteras fueron delineadas y marcadas bajo el dominio soviético. Este mapa de 1928 lo muestra bien. Los dos territorios recibieron un estatus especial allanando el terreno a futuros conflictos. Al oeste de Armenia se creó el exclave azerbaiyano de Najicheván. Y dentro de Azerbaiyán se concedió la autonomía a la zona de Nagorno-Karabaj, poblada mayoritariamente por armenios. Pero entonces solo eran fronteras administrativas dentro de un mismo país, la Unión Soviética. La gente podía viajar fácilmente sin controles fronterizos. En muchos lugares, armenios y azerbaiyanos eran vecinos y colegas de trabajo. Como en la estación de Megri, donde aproximadamente la mitad de los trabajadores eran armenios y la otra mitad azeríes. Pero las cosas cambiaron radicalmente cuando la Unión Soviética empezó a desmoronarse a finales de los años 80. Fue entonces cuando estallaron los enfrentamientos entre los armenios, en su mayoría cristianos, y los azerbaiyanos, en su mayoría musulmanes. Las líneas administrativas de mapa se convirtieron en fronteras reales y motivos de conflicto en el periodo previo a la independencia de Armenia y Azerbaiyán en 1991. Para entonces había estallado una guerra en toda regla por Nagorno-Karabaj. Está reconocido internacionalmente como territorio de Azerbaiyán, pero allí vivían sobre todo armenios. Tras 6 años de guerra, los armenios vencieron y se hicieron con el control del Alto Karabaj y los territorios limítrofes, desplazando a cerca de 500.000 de azeríes. Fue durante esta guerra cuando se cortó la conexión de Azerbaiyán con su exclave. La circulación de trenes azerbaiyanos a través de Armenia se volvió demasiado peligrosa. El último tren pasó por aquí en 1993. ¿Y qué pasa si los azerbaiyanos quieren viajar desde su capital, Bakú, a su exclave? ¿Qué ruta pueden tomar? Los autobuses y camiones tienen que desviarse por Irán. Por lo tanto, la mayoría de la gente toma un avión que también vuela sobre territorio iraní. Todo esto por evitar un tramo de 43 kilómetros que supondrían 1 hora de viaje. Por lo tanto, este corredor facilitaría mucho las cosas a Azerbaiyán. En los últimos años, la situación militar sobre el terreno ha cambiado tanto a favor de Bakú que se ha sentido en condiciones de exigir la reapertura de la ruta. Azerbaiyán llama al proyecto el corredor de Zangezur. Və Zəngəzur dəhlizinin açılması mütləq olmalıdır. Ermənistan bunu istəsə də, istəməsə də. ¿Y entonces qué pasó? Los ingresos del gas y del petróleo de Azerbaiyán se han invertido en gran parte de su ejército. El país, gobernado autocráticamente por el presidente Ilham Aliyev, comenzó a recuperar el Alto Karabaj de las manos de Armenia. Por cierto, Azerbaiyán compró muchas de sus armas a Israel. Israel es un aliado estratégico que quiere contrarrestar la ambición de Irán en la región. Si te interesa saber por qué Azerbaiyán es tan importante para Israel, puedes ver el DW Geopolítica sobre esto. Pero volvamos ahora a Armenia y Azerbaiyán. En 2020 estalló la Segunda Guerra por el Alto Karabaj. Azerbaiyán dominó el campo de batalla y se firmó un alto el fuego con mediación rusa. Fue en ese documento donde Azerbaiyán consiguió la exigencia de conectar con su exclave a través de territorio armenio. Armenia acordó garantizar la seguridad de las conexiones de transporte entre Azerbaiyán y su exclave de Najicheván. Y un dato importante, según este documento, soldados rusos se encargarían de supervisar las conexiones de transporte. Volveremos sobre ello más adelante. Bakú afirma que el corredor de Zangezur pasaría a formar parte de lo que se conoce como Corredor del Medio, una ruta comercial que conecte China y Europa a través de Asia Central y Turquía. Y Armenia también podría beneficiarse. I think these additional links, which will go to south and will connect again Armenia, Russia, Azerbaijan, Turkey, and Iran, will be a quite important additional route. I think it will be beneficial for all parties. Bakú quiere lo que denomina fácil acceso a su exclave, es decir, sin aduanas ni controles fronterizos. El presidente de Azerbaiyán ha amenazado en el pasado con abrir el corredor por la fuerza si Armenia no cumple lo prometido. ¿Pero qué quiere Armenia? Armenia no está dispuesta a abrir la conexión en los términos que exige Bakú. Le preocupa perder el control sobre esta estrecha franja de tierra. Azerbaijan demands that there should be no passport control
border control and customs control, it de facto means extraterritorial corridor. But if there is no passport, border and customs control, how we can speak about sovereignty? En septiembre de 2023, estas preocupaciones aumentaron aún más después de que Azerbaiyán rompiera el alto el fuego y tomara rápidamente el control de la totalidad de Nagorno-Karabaj. En consecuencia, unas 100.000 personas huyeron a Armenia, de la que fuera su región autónoma. Ereván ha tenido que renunciar a sus reivindicaciones territoriales sobre Nagorno-Karabaj, pero sigue habiendo otros puntos conflictivos. En primer lugar, no hay acuerdo sobre la delimitación de la frontera común. En segundo lugar, ambos países reclaman el derecho al retorno de sus refugiados. Y por último, ¿qué pasa con la conexión con el exclave de Najicheván? Armenia también tiene interés en abrirla. Es un país sin salida al mar y desde la primera guerra del Alto Karabaj, las fronteras de Armenia con Azerbaiyán y su aliada Turquía permanecen cerradas. Esto limita el desarrollo del país, que solo puede comerciar con Georgia al norte e Irán al sur. Así que Ereván tiene otro plan. Se llama Cruces para la Paz. Armenia es el país con más garantías democráticas de la región y quiere abrir toda una red de carreteras y ferrocarriles hacia Azerbaiyán y Turquía. Las conexiones ferroviarias abandonadas que pasan por Megri son una de ellas. Pero Armenia quiere mantener el pleno control sobre sus carreteras y su territorio. En resumen, el conflicto se basa en quién controla este territorio y sus estratégicas conexiones. Y para echarle más leña al fuego, no solo Armenia y Azerbaiyán tienen visiones opuestas. Es una lucha de poder geopolítica. Este es el aspecto actual de la carretera entre Azerbaiyán y Najicheván. A la izquierda, la valla fronteriza con Irán. A la derecha, todavía hay túneles ferroviarios abandonados. Pero aunque estamos en Armenia, la carretera está controlada por los soldados rusos del FSB, el Servicio Federal de Seguridad ruso, o sea, el principal servicio de seguridad nacional de Moscú. Extraño, ¿no? Veamos cuál es la posición de las principales potencias en este conflicto. Rusia ha sido históricamente aliada de Armenia. Cuenta con una base militar en el país y 10.000 soldados sobre el terreno. Ambos estados son miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, o TSC, liderada por Rusia. Es la heredera de facto del antiguo Pacto de Varsovia y a veces denominada como la alternativa a la OTAN, liderada por Rusia. Desde después del colapso de la Unión Soviética hay soldados rusos en las fronteras de Armenia, como aquí en el sur, por donde podría discurrir el llamado corredor de Zangezur. Y les gustaría quedarse aquí. Tener un pie sobre este terreno da a Rusia mucha influencia en la región. ¿Recuerdas el alto el fuego de 2020? El texto decía que los soldados rusos deberían supervisar esta ruta. Su presencia también es importante para Azerbaiyán, que dice preocuparse por la seguridad de su población que viaja a través de Armenia. Pero los armenios están cada vez más decepcionados con su aliada Rusia y no están conformes con que Moscú sea su garante de paz. In 2020 war, after 2020 when Azerbaijan attacked Armenia several times, Armenia proper, with whom Russia has bilateral security and defense agreement, but neither Russia nor CSTO did nothing. And also people are disappointed that Russia did not prevent the forced displacement of all Armenians from Nagorno-Karabakh in late September 2023. Muchos armenios consideran que Rusia se está inclinando hacia Azerbaiyán y su aliado Turquía debido a la guerra en Ucrania y a las sanciones occidentales. Rusia, aislada de Occidente, mira hacia el sur para desarrollar el comercio con Asia a través de Azerbaiyán e Irán. Ponemos ahora en el mapa a otro actor clave en este conflicto, que se ha convertido en el segundo socio comercial de Moscú después de China: Turquía. Turquía se considera el aliado más cercano de Azerbaiyán. Tiene una corta frontera con Najicheván, por lo que si el corredor de Zangezur se hace realidad, conseguiría un enlace directo con el territorio continental de Azerbaiyán y con Asia Central. Apenas unos días después de retomar Nagorno-Karabaj, el presidente turco Erdogan y Aliyev se apresuraron a acudir a esta reunión en el exclave de Najicheván, sugiriendo que este podría ser su próximo objetivo. Militares turcos y azerbaiyanos realizaron maniobras aquí, avivando aún más los temores armenios. Esta conexión también reforzaría a la Organización de Estados Túrquicos, una alianza fundada en 2009 y liderada por Turquía con Kazajistán, Kirguistán y Azerbaiyán. Durante su última cumbre, el presidente Erdogan movilizó apoyos en este sentido. Açılması tüm bölge ülkelerinin refahına ciddi katkı sağlayacağı gibi Türkiye'yi de ata yurdumuz olan Orta Asya'ya bağlayacaktır. Bu sürecin başarıyla tamamlanması için Türk dünyası olarak Azerbaycan'a olan desteğimizi sürdürmeliyiz.
Este edificio del consulado recién inaugurado demuestra que aquí hay un poder más que hasta ahora ha estado bloqueando a Turquía y a Rusia. Es Irán. Teherán considera que el corredor de Zangezur refuerza la influencia de Turquía, rival regional y miembro de la OTAN. La apertura de un nuevo consulado en el sur de Armenia, justo al lado de la frontera con Azerbaiyán, se consideró un apoyo a Ereván y un freno para Bakú. Pero detrás del bloqueo de Teherán está también su propio interés económico. En la actualidad, gran parte del transporte entre Asia Central y Turquía pasa por territorio iraní. Una conexión alternativa a través de Armenia supondría pérdidas económicas para Teherán. Por eso Teherán ofreció a Azerbaiyán una nueva conexión ferroviaria con el exclave a través de su propio territorio. Ahora se está desarrollando. Azerbaiyán y Turquía dicen ahora que Armenia perderá una ruta comercial muy rentable si no cede. Pero una conexión a través de Irán no les proporcionará lo que más desean, una ruta sin controles fronterizos. La Unión Europea también se está involucrando en esta región del mundo. Por un lado, compra gas a Azerbaiyán a través de un gasoducto con destino a Italia, por lo que no desea ninguna escalada que pueda perturbar el suministro. Por otro lado, apoya a Armenia y recientemente ha puesto en marcha una misión de observación en sus fronteras. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos apoyan el control armenio del corredor sin garantías rusas, ya que quieren contrarrestar la influencia rusa en la región. Y Estados Unidos también está en contra de cualquier conexión a través de Irán. Pero Bruselas y Washington están lejos. Armenia teme que Azerbaiyán, en colaboración con Turquía y Rusia, le obligue a hacer concesiones. ¿A dónde se dirigen? Por ahora hay signos de esperanza, como este intercambio de prisioneros de guerra. Armenia y Azerbaiyán lo acordaron como medida para fomentar la confianza. Pasos como este deberían ayudar a negociar un tratado de paz. Pero el legado del conflicto persiste en ambos países. Azerbaiyán está envalentonado por las recientes victorias y tiene una fuerte posición negociadora. People in Armenia are ready to accept even bad peace deal. Like even there will be a peace deal which mostly will be in favor of Azerbaijan, because no peace deal means another escalation. Acordar el cese de armas y firmar el tratado de paz podría tener prioridad ahora. Sin un compromiso sobre la conexión de transportes a la vista, la cuestión podría posponerse para el futuro. I'm not sure that it will be reflected in the treaty. Maybe the principle of the opening of transportation links will be there, but the modalities and some other details will be separate document. ¿Y qué pasa con la antigua estación de tren de Megri? Al menos por ahora sigue abandonada. Pero la apertura de conexiones como esta será necesaria para alcanzar una paz duradera. Because I'm not speaking about near future, but in long term with the generational change, it might bring into durable peace. But of course, this could not be happen within several months or even several years. But in the long term, if regional communications are open, definitely this will mean more interaction between people, and more interaction definitely leads to more understanding of each other. Si eso llega a suceder algún día, aquí en las montañas de Zangezur, la gente podrá por fin convivir y cruzarse pacíficamente sin tener que temer a otra guerra. ¿Y tú crees que ambos países lograrán hacer las paces? Déjanos un comentario y cuéntanos qué conflicto te gustaría que pusiéramos en el mapa. Hasta otra.